espacio. Sé que vamos a intercambiar diferentes perspectivas y estoy súper encantada. Así es. Bueno, a toda la comunidad les quiero contar que Natalia tiene un perfil súper interesante. Ella es pionera en el tema de antropología de negocios en Colombia y tiene aproximadamente 9 años de experiencia en todo el ecosistema empresarial. Entonces, ella actualmente es co-owner y gerente de Flipa Consultora y ha trabajado en proyectos tanto en Latinoamérica como en Europa. Hay algo más aparte de todo esto que les acabo de contar, y es que ella es creadora del primer curso a nivel mundial del tema de Big Data y antropología de negocios para la innovación. Si alguno quiere saber este curso en dónde lo encuentran, pues lo encuentran en Platzi. Y aparte de esto, también Natalia es speaker nacional e internacional. Entonces, espero que disfruten todo este conocimiento que ella nos trae hoy aquí, que aprendan mucho. Y para contarles un poco la metodología, ella nos va a dar toda su charla alrededor de antropología de negocios y al final vamos a tener un espacio de preguntas. Entonces, por favor, déjennos sus preguntas ahí en el chat. Las pueden ir dejando en la medida que va transcurriendo la charla y al final vamos a proyectar algunas preguntas para que Natalia las responda. Entonces, los dejo en muy buenas manos. Por favor, disfruten esta charla y nada, Natalia, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Daniela. Y de nuevo, chicos, muchísimas gracias por la invitación. Les voy a compartir mi pantalla para que iniciemos esta historia de la antropología de negocios y a ver a dónde exactamente nos lleva. Y bueno, la charla se llama La Bolsa Mágica Amarilla. ¿Por qué se llama así? Pues les voy a contar. ¿Conocen a Félix el Gato? Es un cartoon que salió en 1919 y las aventuras de este gato siempre rondaban en cómo utilizaba esta bolsa mágica amarilla para diseñar nuevas realidades, para tomar mejores decisiones, para tomar mejores acciones e incluso la bolsa una vez se abría, lo que hacía era transformarse en lo que sea que Félix el Gato necesitara. Y básicamente lo que quiero decir con esto es que Félix y la bolsa mágica eran uno, eran inseparables. Y la pregunta acá que quiero que nos hagamos es, bueno, ¿y Natalia por qué está hablando de Félix el Gato y la bolsa amarilla mágica? Pues porque quiero invitarlos a que veamos a Félix como si fuera el diseño, siempre presto, siempre creativo y atento a cómo podía elevar esos, o cómo puede elevar esos productos, esos servicios y esas experiencias que van a vivir los humanos para los que nosotros diseñamos. Y quiero invitarlos a que veamos la antropología de negocios como esta bolsa amarilla mágica. Vamos a descubrir qué tiene por dentro juntos. Y así comienza nuestra charla. Los quiero invitar a que viajemos a la bolsa mágica y a contarles cuáles son los 4 bytes claves de la antropología de negocios. Así que entremos a esa bolsa y miremos qué hay allí. El byte número 1 que quiero compartir con ustedes es, bueno, y exactamente qué es la antropología de negocios. Vamos a verlo. La antropología de negocios básicamente se centra y parte de un punto clave y es investigar. Investigar exactamente qué, cómo el humano se relaciona con nuestro producto, con nuestro servicio o con nuestra experiencia. Pero acá hay un punto súper clave y es que la antropología de negocios toma de base el contexto, porque todo está conectado. ¿Cuál es el contexto? Y acá me voy a 2 tipos de contexto. ¿Cuál es el contexto sociocultural en donde mi producto o servicio cohabita? Esa es una de las preguntas claves y marcantes de la antropología de negocios. Y cuando hablo de contexto sociocultural me refiero a esa capa de creencias culturales, de tecnología, por ejemplo, cuáles son los niveles de alfabetización de nuestros clientes, cómo usan esas tecnologías en su cotidianidad, cuáles son los espacios que nuestros clientes frecuentan, con quiénes los frecuentan, amigos, colegas del trabajo, la familia. Todo esto genera unas narrativas en ese humano y genera una identidad de lo que yo creo, considero del mundo, y esa identidad es la que me sirve a mí como humano a tomar ciertas decisiones de consumo o de relacionamiento con el producto, servicio o experiencia. Siempre teniendo en cuenta que como yo me identifique como humano, pues asimismo me voy a identificar con esos productos, servicios o experiencias que tengan esos valores, estas identidades o emanen ese sentido de creencias que yo mismo tengo. Y de esa manera es que yo genero esa relación
con el producto. Es por eso que tenemos que tener muy en cuenta siempre, bueno, ¿y cuál es el contexto de nuestros humanos a nivel sociocultural? Pero este solamente es el primer nivel o capa de contexto. Luego hablamos del contexto situacional y ahí es donde estamos hablando de cada punto de contacto en el que el cliente se relaciona ya directamente con nuestro producto o servicio. Puede ser nuestra tienda física, nuestra tienda online, puede ser cualquier punto de servicio en donde nosotros lo estemos atendiendo. Muchas veces, ¿qué pasa aquí, chicos? Que las empresas tienden a enfocarse únicamente en ese contexto situacional. Pero ¿cómo podemos ponernos esos lentes analíticos y explorar todo ese panorama completo para entender las diferentes capas que tienen nuestros humanos y que, como ya lo dije, impactan cómo se van a relacionar, o tal vez no, con nuestro producto o servicio? Así que ese es el punto número 1. Pero la pregunta también cabe, bueno, Natalia, ¿y cómo es que investiga la antropología de negocios a nuestro cliente? Utilizando algo que vamos a llamar etnografía, que estoy segura que muchos lo conocen. ¿Y qué es la etnografía? Es una técnica de investigación cualitativa que ¿qué hace? Tiene dos dimensiones. Una dimensión descriptiva y una dimensión analítica. Lo que hace o lo que me permite a mí la etnografía es salir al mundo del cliente y explorar en su contexto cuáles son esas prácticas que tiene el cliente, las creencias, los rituales, los hábitos. Básicamente, cómo también va generando esas relaciones en su cotidianidad. Pero cuando yo salgo al mundo del cliente, pues tengo que salir con algún tipo de objetivo. Y por eso es que tiene estas dos dimensiones, descriptiva y analítica. ¿Y cómo funcionan? Aquí les muestro un cuadro que muestra a grandes rasgos cómo es. Entonces, en la dimensión descriptiva, ustedes van a encontrar pues los que están englobados en los cuadros blancos, mientras que la dimensión analítica es la del centro, esa azul que ustedes ven. En la dimensión descriptiva yo tengo que salir al mundo del cliente y empezar a describir qué observo en el mundo de mi humano, qué me dicen los humanos para los que yo diseño, no solamente de productos o servicios, sino de su realidad, de su cotidianidad como tal, de esas prácticas y rituales que estábamos hablando. ¿Cómo actúan los humanos para los que yo diseño? ¿Qué es lo que hacen en ese día a día? ¿O qué hacen cuando nadie los está viendo y uno por ahí los está observando en esa etnografía? ¿Cómo se ven los lugares que frecuenta mi humano? Y cuando hablamos de lugares es qué colores tienen, qué sensaciones se generan de estos lugares, qué notas sensoriales nosotros podemos extraer de allí para entender eso que rodea a ese humano. Pero cuando yo escribo, pues simplemente de alguna forma estoy enlistando. Esto hace, esto dice mi cliente. Ahora tenemos que pasar nosotros a esa dimensión analítica. Y acá una pregunta que siempre les voy a compartir como punto clave. ¿Qué veo más allá de lo que veo? ¿Cuál es ese espacio entre lo que las personas me dicen que hacen y lo que realmente hacen? Yo puedo decir que casi nunca compro ciertos elementos y a la hora de la verdad, por ejemplo, cuando abro mi nevera, puedes encontrar todos esos elementos que yo dije que no había comprado. Entonces tenemos que fijarnos mucho en esas acciones, cómo se traducen, cómo se trasladan a lo que nosotros realmente, dentro del proceso de investigación, debemos detectar y destilar de manera muy específica y en esos micromomentos es que tenemos nosotros que fijarnos. Y cuando nos hacemos la pregunta de ¿qué veo más allá de lo que veo? Y aquí es donde se pone bueno, la antropología de negocios para ver más allá utiliza las ciencias sociales. Las ciencias sociales básicamente ¿qué son? Son las ciencias que estudian cómo se comportan los humanos. Acá estamos hablando desde la antropología tradicional, que únicamente se dedica a investigar, la sociología, la economía conductual, entre otras ciencias que me van a aportar a mí esa mirada y me van a decir, o me van a explicar más bien, esta persona se está comportando, está haciendo esto, esto y esto, pero ya lo entiendo. Ya hay alguien que me está diciendo, alguien que vino estudiando el comportamiento humano desde hace mucho tiempo y me está diciendo, es por esto, esto y esto. Siempre pelemos esas capas de fondo. Entonces, por eso estamos hablando de dimensión descriptiva y dimensión analítica. ¿Qué pasa? Cuando una persona que está trabajando en diseño y diseño acá estratégico desde la perspectiva de la antropología de negocios, hace esta combinación de hacer la etnografía, tanto descriptiva como analítica, ya podríamos decir que está dando esos primeros pasos, esos primeros pinitos a utilizar la bolsa amarilla mágica.
Pero aquí cabe la pregunta, ¿será que tenemos que ahondar un poquito más? ¿Será que la investigación es lo único que hace la antropología de negocios? ¿Mm? Vamos a investigarla. Y quiero mostrarles acá a ustedes un ejemplo de cómo se aplica la antropología de negocios. ¿Por qué me gusta mostrarles ejemplos? Porque sé que estos conceptos son algo de alguna forma líquidos y ustedes al ver esto van a ver cómo puede aplicarse. Entonces acá les voy a contar la historia. Resulta que ya hace algún tiempo estábamos nosotros en Suecia y un cliente de un gimnasio del sur de Suecia nos llamó y nos dijo, vean, equipo de practicantes de la antropología de negocios, tengo un caso y necesito una solución y quiero utilizar la antropología de negocios para esto. Resulta que el cliente quería generar servicios para personas de la tercera edad. No tenía hasta ese momento ese servicio. Su público se orientaba hacia otro tipo de segmentos y él vio una oportunidad dentro de su negocio para esto, pero en realidad no sabía ni qué querían las personas de la tercera edad, ni cómo se comportaban, cuál era su mundo, su contexto, sus esferas, sus comunidades, y ahí es donde entramos nosotros. Queríamos entonces diseñar un servicio para estos clientes de la tercera edad. ¿Cómo entonces hicimos el proyecto? Les voy a mostrar. Bueno, lo primero que hacemos y lo que yo siempre recomiendo trabajando desde la perspectiva de la antropología de negocios es que hagamos o tomemos el paso número 1, que vamos a llamar la decodificación de lo evidente. Y quiero que revisemos muy bien la palabra evidente. Nada, en realidad, en el mundo es evidente si nosotros ahondamos en esas capas y nos preguntamos qué más hay allí. Entonces, ¿cuál fue la decodificación? Algunos ejemplos de lo que nosotros hicimos. Lo primero fue preguntarnos, bueno, ¿y realmente qué es un gimnasio? Y parecen preguntas que tal vez se podrían plantear como simples, pero aquí queremos llegar hasta el fondo. ¿Qué es un gimnasio? ¿Qué es el ejercicio mismo? Por ejemplo, un gimnasio, ¿qué notas emocionales tiene? ¿Quiénes van a un gimnasio? Cuando normalmente dentro de la publicidad misma de cualquier gimnasio es muy usual que presenten a personas jóvenes, que se ven también algo frescas, alegres, nunca o casi nunca, no puedo generalizar, muestran a otro tipo de personas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso va generando discursos o ideas frente al público de lo que es o no es un gimnasio y de quién tiene esas puertas abiertas a estos espacios y tal vez quiénes no. Lo mismo con el ejercicio. ¿Qué es exactamente hacer ejercicio? ¿Qué detona en el cuerpo? ¿Qué detona en las emociones? ¿Yo con quién hago ejercicio? ¿Lo hago solo? ¿Lo hago acompañado? ¿Lo hago a nivel digital o lo hago de manera análoga? Que también, pues como ya lo sabemos, por ejemplo, con casos como los actuales, depende todo del contexto, de aquello que nos rodea. ¿Qué es la tercera edad? También nos preguntamos. O, por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros entender cómo se siente ser de la tercera edad? Y si bien nosotros todos éramos investigadores o antropólogos de negocio, en ese momento, pues jóvenes, no llegábamos ni a acercarnos a la tercera edad. Entonces, ¿qué hicimos? Pues dijimos, vamos a charlar con ellos. Vamos a pasar el día con estas personas de la tercera edad, vamos a pasar el día en estos escenarios que son los gimnasios, en los parques, en donde las personas de la tercera edad también se van a encontrar haciendo ejercicio y vamos a tener algo, que esta es otra metodología que vamos a llamar experiencias compartidas. ¿Y qué eran esas experiencias compartidas? No solamente íbamos a hacer entrevistas, que son las charlas, sino además de eso vamos a vivir el ejercicio con ellos. Vamos a ingresar en su grupo de amigos, en su comunidad, para realmente entenderlos, no solamente desde esa capa como los clientes de la tercera edad, sino los humanos de la tercera edad. Punto súper clave. Cómo nosotros empezamos también a jugar con esas realidades del lenguaje que algunas veces pueden ser un poquito limitantes. ¿Es un cliente o es un humano? ¿Es un usuario o es un humano? Y cuando nos abrimos a esos espacios, también nuestra mente y nuestras perspectivas dentro del plano de investigación para el diseño se pueden abrir un poquito más. Y ahí es donde nosotros tomamos en cuenta o tuvimos en cuenta diferentes factores. ¿Qué es un gimnasio, el ejercicio, la tercera edad? A nivel emocional, a nivel social, porque el ejercicio como tal es social de alguna forma, a nivel funcional,
¿cierto? Efectivamente es para el cuerpo, pero hay algo más y ahí es donde entra la dimensión simbólica. A nivel simbólico, ¿qué significa esto? Como entidad, como personas que lo practican, ¿cómo podemos ver todo este panorama? Entonces ese fue el paso número 1 y de ahí parte también siempre la premisa, por lo menos desde el punto de vista de la investigación, que es el primer paso de la antropología de negocios, es cómo decodificamos nuestros proyectos y vemos qué hay detrás de ellos. Y por supuesto nuestro público, ¿no? Entonces, aquí los quiero dejar con un punto súper claro. Diseñamos para humanos y para sus contextos. De nuevo lo que estaba diciendo. No necesariamente para clientes, no los encerremos dentro de esa dimensión y veamos la multiplicidad de capas que ellos tienen. Ni clientes ni usuarios. Esa sería la propuesta. Humanos y contextos, sí. Ahora, ¿qué pasa? Una vez decodificamos con la propuesta que yo les mostré y otros elementos, hicimos el análisis. Y aquí es donde salen a relucir las ciencias sociales. Empezamos a tener todo este insumo de información de nuestros informantes, de las personas que hemos seleccionado para charlar, para compartir experiencias. Y cuando logramos toda esta información decimos, bueno, pero un momento, ¿cómo la analizamos? Y ahí llegan el superpoder de las ciencias sociales. Elegimos en ese momento una teoría que se llama la teoría de la tercera persona de un académico que explica cómo se construye la noción de lo que es una persona de la tercera edad frente a la sociedad. Básicamente, ¿qué significa ser alguien de la tercera edad? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo te ven? ¿Cómo tú mismo te ves cuando llegas a ese ciclo o a ese punto de tu vida? Y él propone, en este caso les voy a compartir 3 elementos claves de cómo una persona de la tercera edad se puede ver identificada. Entonces, número 1, dice este autor, puede ser que se vean como héroes del pasado, que se sienten valiosos por esas experiencias pasadas, pero hasta ahí llegan, ay, muy lindo o muy querido lo que tú hiciste en el pasado y por eso te valido o te reconozco. Y ya, nada más, esa es la identidad que tiene. Número 2, puede ser que también se identifiquen como víctimas pasivas. ¿Qué quiere decir esto? Como codependientes de otros, sin capacidad de acción o un impacto real en la sociedad o en la comunidad en la que estas personas viven. O puede ser que se planteen como el independiente y el dador, como lo denomina esta teoría. Es una persona que está activa, que se vale por sí misma y que busca de alguna forma contribuir a la comunidad. Ahora, una pregunta súper clave. ¿En cuáles de estos 3 elementos se ubicaban nuestras personas de la tercera edad que estaban haciendo ejercicio constantemente, que eran activas? Pues en el punto número 3. Los independientes y los dadores, justo porque eran activos en esa comunidad. ¿Pero y qué pasaba con esto? ¿Por qué era relevante para el negocio y para el proyecto? Pues bueno, porque esto nos permitió, esta visión de las ciencias sociales, nos permitió preguntarnos algo súper clave, y es qué se puede diseñar o qué puede diseñar nuestro cliente, que en este caso era el gimnasio, para legitimar o validar esta esencia suprema que quería tener la audiencia. Y cuando digo esencia suprema me refiero a la esencia del sentirse, del ser y de proyectarse como una persona independiente, que no necesitaba ayuda, que no era una memoria del pasado, estaba en el ahora y podía contribuir en la comunidad. ¿Cómo podíamos nosotros usar esa noción que habíamos logrado desde la antropología de negocios para darle una solución o para pasarle una propuesta a nuestro cliente, al dueño del gimnasio? Vamos a ver entonces qué hicimos. ¿Qué pasa? La bolsa mágica, que fue con la historia que yo entré, la bolsa mágica de Félix el Gato, que es la antropología de negocios, lo estamos utilizando como analogía, nos sirve para entender qué quiere nuestro cliente. Quiere legitimarse, quiere sentirse independiente. Y también nos sirve para plantear las bases de aquello que necesitan nuestros clientes y nosotros podemos diseñar. Si se dan cuenta, hasta la historia que yo vengo contando, listo, sí, investigamos. Pero también le planteamos una pregunta súper clave al negocio, porque ya tenemos un insumo que nos sirve de soporte para esos procesos de diseño, para esos siguientes pasos. Y entonces aquí quiero que veamos cuáles fueron exactamente esos siguientes pasos que nos dio la bolsa mágica. Y voy a hablar acá del byte número 2, la capacidad de creación de la bolsa mágica o de la antropología de negocios, y para eso continúo con el caso que les vengo contando.
Entonces, aquí una pregunta súper clave es, bueno, listo, Natalia, ya me contaron que ustedes hacen investigación, ya plantearon esta pregunta de qué podemos hacer para diseñar independencia o un sentir de independencia en las personas de la tercera edad. Y bueno, ¿será que ustedes le entregaron este insumo, esta pregunta al negocio o a otra persona del proyecto y hasta ahí llegó la antropología de negocios? ¿Solamente se dedica a la investigación? Desde la forma en que nosotros lo planteamos en Flipa, la respuesta clara es no. El camino de la antropología de negocios sigue. Y acá les voy a mostrar cómo sigue. Lo que hace la antropología una vez investiga y analiza la información es navegar, evidentemente con un equipo multidisciplinar, a ver cómo pueden diseñarse las soluciones centradas en el contexto y en los humanos. ¿Y aquí qué pasa? Entonces lo que nos preguntábamos era, ¿cómo elevamos ese sentir y creamos un servicio? Porque lo que se buscaba, o como tal el cliente buscaba desarrollar era un servicio a partir de esta creencia de la independencia y del sentir que ellos podían dar. Y acá les voy a presentar a una estrella del proceso en esta historia. No sé si ustedes han escuchado, igual me encantaría hacer esta primera vez para todos, sobre este concepto que aplican en los países nórdicos, en Suecia, en Finlandia, en Noruega, que se llama la caminata nórdica o Nordic Walk. ¿En qué consiste la caminata nórdica? La caminata nórdica realmente empezó en Finlandia y la utilizaban las personas que hacían diferentes ejercicios, o más bien los atletas, para fortalecer su cuerpo. En el invierno, ¿qué hacían? Salían con bastones de esquí a caminar. Y ese movimiento lo que hacía, y pues a caminar por una duración larga o prolongada de horas. Ese movimiento lo que ellos notaron que hacía era que fortalecía diferentes partes de su cuerpo y efectivamente los ayudaba a tener un mejor dinamismo o resultados en sus procesos como atletas. ¿Qué nos dimos nosotros cuenta? Aquí les cuento la historia para que vean cómo todo bailando. Nos dimos cuenta que el 95% de los humanos de la investigación etnográfica hacían caminata nórdica. Entonces, ahí empezamos nosotros a preguntarnos, a decodificar. ¿Y qué es exactamente la caminata nórdica adicional a la descripción y la microhistoria, que evidentemente es más larga, que yo acabé de compartirles de dónde nace? Y aquí empezamos a hablar del contexto y de las creencias que tienen las personas. Se valora mucho en los países nórdicos la naturaleza, la libertad, esa capacidad de expresión y de conexión con los animales, como digo, la naturaleza misma, los espacios abiertos, porque va muy ligado con las nociones que ellos tienen como sociedad. Eso es un contexto muy importante para entender el impacto emocional que tiene, por ejemplo, hacer una caminata nórdica. Una caminata nórdica no es solamente voy a salir a hacer ejercicio, sino voy a ir a sentirme en libertad, a manifestar esos derechos que yo he consolidado y los cuales valoro mucho dentro de ese espacio nórdico. Entonces ahí vemos que hay un contexto, existe una historia y también parte de algo que vamos a llamar las combinaciones improbables. Si, por ejemplo, nosotros nos sentáramos desde otro contexto, desde otra parte del mundo, a decirle a alguien, o incluso si somos jóvenes o de la tercera edad, no, es que vamos a salir a hacer ejercicio con bastones o palos de esquí, cuando es verano o en cualquier parte, en cualquier tipo de escenario. Se vería como raro. Cuando uno llega a esos países nórdicos, incluso genera un shock visual porque no se entiende por qué están usando bastones de esquí cuando no hay nieve y en espacios que realmente uno consideraría como no apropiado. Pero fue esa combinación improbable la que nos dio de alguna forma la respuesta de qué podíamos nosotros crear o cómo podíamos diseñar el servicio para este cliente. Y acá nos fijamos mucho en los objetos que nos hablaban de esta etnografía, de esta exploración contextual. Y los objetos nos hablan, sí, ¿cuál es la idea? Que nosotros aprendamos desde la investigación, desde el diseño, desde cualquiera que sea nuestro rol, aprendamos a escucharlos. ¿Qué nos están diciendo? ¿Cuáles son esos objetos marcantes que nos pueden dar muchas pistas sobre lo que finalmente quiere o necesita nuestro humano? Y en este caso, ¿cuál era el objeto que nos hablaba? El bastón. ¿Y qué decía el bastón de esquí? Este era uno de los elementos claves de la caminata nórdica
¿Y qué pasaba? También, de acuerdo al contexto que yo les conté de lo que evoca la misma caminata nórdica, se usaba para que las personas de la tercera edad, en este caso, lo viesen o lo veían como una extensión de su libertad. Era ese soporte que ellos tenían para decir, sí somos independientes, sí podemos hacer ejercicio, sí podemos aportar algo a la comunidad, simbólicamente y emocionalmente hablando, por supuesto. Incluso el bastón mismo se convertía en el amigo. Cuando nosotros hicimos estas experiencias compartidas con las personas, cuando ya estaban cansadas, se sentaban en una de las sillas, por ejemplo, del parque, y empezaban a hablarle o nos contaban que le hablaban al bastón. Y si estaban solas incluso, y lo sentían como si fuese un compañero, ese soporte, esa solidez que ellos necesitan cuando normalmente, por ejemplo, están aislados, cuando tal vez no tienen amigos y quieren ese contacto o quieren plantearse ese contacto humano. Entonces, cuando hicimos todo este proceso de las charlas, experiencias compartidas, escuchamos cómo el bastón nos hablaba, ¿qué planteamos? Planteamos un diseño que se llamó o lo denominamos de esta forma, el Club de las, y ahí dice caminasta, pero es caminatas, de las caminatas nórdicas, como servicio para nuestro cliente. ¿Y cuál era ese Club de las caminatas nórdicas? Lo que planteamos nosotros era que el gimnasio también iba a ser parte de ese soporte, de ese amigo, de ese confidente, simbólicamente, no solamente funcionalmente, porque, bueno, cualquier gimnasio te va a plantear club de caminatas nórdicas en ese contexto, pero no, aquí no. Los mensajes claves que íbamos a mandar era de esa solidez, de esa independencia, de esa amistad, que era la manera en cómo nosotros íbamos a construir, simbólicamente hablando, el servicio, y el bastón nos sirvió de inspiración para entender el más allá y la profundidad que necesitaba nuestro humano. Por supuesto, a partir de esto, para crear el Club de las Caminatas Nórdicas que hicimos nosotros, plantearnos cómo debía ser la misma arquitectura del servicio, cuáles debían ser, y este es un punto súper clave, los ritmos del servicio. Los ritmos, los picos, los medios, pues evidentemente nunca se esperan los bajos, pero cuáles debían ser esos ritmos, cuáles iban a ser las intencionalidades. Si el mensaje clave era la independencia, en cada punto de contacto, en cada experiencia que el cliente recibiera de nuestro club de caminatas, se debía percibir esta intencionalidad que iba debajo, que iba en esa base. ¿Cuáles iban a ser los puntos de contacto? ¿Qué efecto emocional nosotros queríamos causar dentro de este servicio? Y miren cómo se van hilando cada uno de los elementos que uno pensaría, pero un bastón, una charla, una experiencia compartida. Así, efectivamente, lo que nosotros hicimos fue ver el panorama completo y generar esta idea. Los objetos nos hablan, es hora de escucharlos. Ahora, voy con el byte número 3. La bolsa mágica, la antropología de negocios, viene con un toolkit, con una caja de herramientas. ¿Cuál va a ser esa caja de herramientas que nosotros podemos implementar? Cualquiera que sea nuestro proyecto, este toolkit, con algunas recomendaciones, por supuesto, aplica. Entonces, vamos con, se trata de ver más allá de lo evidente. Ese es el punto número 1, también fundamental y una de las bases claves o fundamentos de la antropología de negocios. Y aquí quiero contarles otro ejemplo de otro caso con un cliente que trabajamos. Resulta que, y esto fue en 2017, AB InBev, que es la multinacional de consumo más grande del mundo, la dueña de cervezas como Budweiser o Stella Artois, nos contrató para hacer una gestión de cambio al interior de la organización. Cuando nosotros hacemos un proyecto, buscamos entender el todo de la organización, cuáles son cómo se promociona, por ejemplo, la organización por fuera con sus clientes externos, los clientes internos son los colaboradores, cómo crea sus realidades de cultura organizacional, cuál es la esencia, cuál es ese yo empresarial. Entonces empezamos a hacer una netnografía. La netnografía es una técnica de investigación online cualitativa sobre los contextos, los comportamientos digitales que tienen nuestros clientes. Y la netnografía, net, por eso se llama net, porque es digital. La netnografía se hizo analizando las redes sociales de nuestro cliente, analizando la página web, entre otros elementos que encontrábamos en el ciberespacio para empezar a entenderlo y saber cómo nosotros debíamos realizar la gestión de cambio, cuáles eran esos puntos claves.
Y en esas, la etnografía tiene una faceta que es analizar las imágenes y que nos dicen las imágenes a nosotros como antropólogos de negocio para ver más allá de lo evidente. Y acá, ¿qué hicimos? Empezamos a destilar todas las imágenes que teníamos online y nos dimos cuenta que existían unas dinámicas de género marcantes en relación al producto clave de AB InBev, que en este caso en Colombia es Bavaria y en el resto del mundo, en México, por ejemplo, es Grupo Modelo, etcétera. Tiene diferentes cervecerías. ¿Y cuál es la cuestión de género? Resulta que empezamos a ver, por ejemplo, esta es la primera imagen que ustedes están viendo, es de la página web de ellos. En ese entonces, la página estaba muy orientada a mostrar al hombre y a las personas que se identificaban como hombres como el líder, como la persona que llevaba la batuta, ese liderazgo, esa persona que iba de frente en el primer plano y de primer paso, mientras que existían muy pocas mujeres en la página web o de alguna forma se veían algo escondidas. Entonces nosotros nos empezamos a preguntar, ¿y esto qué significa? ¿Cuál es la realidad y cuáles son las nociones que tiene esta empresa sobre las cuestiones de género y cómo esto también impacta su cultura organizacional? En esta foto, por ejemplo, ustedes están viendo cómo tenemos a 3 personas en un bar, que es esta la primera, y la persona que está entregando el producto estrella es el hombre que está guiando y le puede estar entregando o a la chica que está allí o al otro chico. Y llegamos a tal punto de este análisis y de la propuesta de ver que la cerveza era la extensión del órgano masculino del hombre, en este caso, por cómo se identifica. Y cómo empezamos nosotros a hablar de estas cuestiones de género. Existe una propuesta teórica de una académica que a mí me gusta muchísimo, que se llama Judith Butler, y ella habla de cómo existen visiones heteronormativas que le designan a quienes se ven como hombres, pues las actitudes masculinas y a los que la sociedad ve como mujer, las actitudes femeninas. Entonces, partimos como de esa dicotomía para entender qué era ser hombre-hombre para nuestro cliente y qué era de alguna forma ser mujer dentro de este contexto y qué significaba la fuerza versus tal vez ese temor o ese estar escondido. Y eso nos dijo o nos presentó muchos planteamientos sobre lo que era la organización y evidentemente hiló la estrategia desde el principio de la gestión de cambio. Pero ¿cuál es el punto importante? Miren cómo a partir de estas fotos, de estas imágenes, por lo menos de la primera en la que estamos hablando, vemos más allá de lo evidente y podemos plantear ciertos pensamientos o análisis. Es el órgano sexual masculino. Aquí nos están hablando de dinámicas de poder, por ejemplo, para entender yo a mi cliente y qué necesita, en este caso para la gestión de cambio. Y a partir de eso, por ejemplo, hicimos una exploración de lo que implicaba utilizar las cervezas y de lo que estas notas, de lo que era este producto, emanaban en el público general utilizando la cultura popular. Por ejemplo, en las películas es muy normal ver a los hombres utilizando o bebiendo cerveza cuando tienen momentos de vulnerabilidad, cuando de pronto están dándole su amor o expresándole su amor a una chica o a otra persona. Y entonces ahí que usan ese elemento, esa cerveza, como un detonador, como un traductor de, ok, yo voy a ser vulnerable, pero antes de eso necesito un amigo. Y ese amigo mío, en este caso, y simbólicamente, va a ser mi cerveza. O, por ejemplo, cuando están reunidos con amigos tomando decisiones estratégicas, de nuevo, ahí involucran la imagen de lo que es la cerveza, como ese asunto o ese elemento que les ayuda a detonar decisiones como hombres. Mientras que cuando vemos, y ahí está Adam Sandler con una chica en esta foto, cuando vemos a las chicas tomando cerveza con otros hombres, entonces ahí vemos que el juego de vulnerabilidad es completamente diferente. Y acá quiero que veamos más allá de lo evidente justo. Miren a Adam Sandler con esa sudadera súper tranquilo, casual, están en un bar, y entonces, ¿qué pasa? Con la sudadera nos quiere expresar que está cubierto. Mientras que la chica, pues miren el escote, estamos hablando ahí de un tema de vulnerabilidad física y miren también cómo se juegan con las identidades de la cerveza. En este caso son 2 cervezas de la marca de nuestro cliente, la Stella Artois, que de pronto también en su sabor tiene notas un poco más suaves. Entonces, ¿quién la toma? Esa fragilidad, esa suavidad
que en este caso quieren que represente la mujer, mientras que Adam Sandler está tomando una Budweiser que siempre se ha representado, sí, históricamente nosotros hiciéramos la trazabilidad, como esa cerveza que consumen los hombres, que da fuerza, que es ese amigo de Budweiser. Entonces miren cómo acá, dándoles un ejemplo de ese análisis de imágenes y de los contextos detrás de ellos, nosotros podemos plantearnos, bueno, ¿y cómo vemos? Más allá de lo evidente. Ese es el primer punto clave de cualquier proyecto de la antropología de negocios y que por supuesto les sirve al diseño. Pelemos esas capas. Ahora, el punto número 2. Y acá le vamos a decir adiós a Mr. Magoo. Mr. Magoo, por si alguno no lo conoce, era un señor, una caricatura también, que estaba ciego. Él no podía ver absolutamente nada, sin embargo, no le importaba o no quería aceptar que estaba ciego e iba caminando por el mundo. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque muchas veces el negocio o desde un mismo proyecto se puede creer que se está viendo todo el panorama completo o que todo es evidente. Pero ¿qué pasa? Y como sé que todos lo sabemos, en los primeros pasos del diseño centrado en el cliente y su contexto, todo, absolutamente todo es líquido. Siempre nosotros, y cuando digo líquido es que apenas lo estamos moldeando, siempre estamos analizando, explorando y, ahí dice testeando, pero es testeando. Y acá la pregunta clave que yo quiero recomendarles para decirle adiós a ese Mr. Magoo, a ese pensar que estamos viendo cuando en realidad estamos tal vez un poquito ciegos, es que puede parecer, que nos hagamos en todo proyecto, que puede parecer evidente, pero en realidad no lo es. ¿Cuáles son mis creencias sobre el proyecto? ¿Cuáles son las creencias del equipo sobre el proyecto cuando yo voy a diseñar para esos humanos? ¿Qué creemos que cree el cliente? ¿Y cómo vamos a desestabilizar esas creencias que tenemos de ese otro que finalmente va a ser el humano a que nosotros queremos darle esas soluciones? ¿Cómo nos quitamos ese velo que tenemos en la cara y realmente viajamos a las necesidades de nuestros humanos y decimos adiós, Mr. Magoo? Pensémoslo ahí. Ahora, punto número 3, vamos a hablar de reflexibilidad. Reflexividad. ¿Y qué es reflexividad? Cuando nosotros diseñamos para el humano y su contexto, debemos entender o quiero plantearles que entramos a un baile. Y cuando digo que entramos a un baile es, bueno, investigamos, tal vez tenemos un insumo de lo que necesita nuestro humano, pero cuando analizamos desde las ciencias sociales, me digo, ¿cómo voy a leer esto? ¿Qué me está diciendo la data, las ciencias sociales que me ayudan a hacer ese análisis? ¿Será que necesito volver a donde están mis humanos e indagar un poquito más, ahondar? Y de allí, ¿qué voy a obtener? Entonces, no es lineal, sino es un ir y venir, así como lo estaban haciendo John Travolta y Uma Thurman en su gran escena de baile. Como voy, vengo y a partir de esa danza que yo haga para el diseño, que eventualmente voy a lograr, es que voy a encontrar esa solución, ese punto clave, ese micro momento que va a detonar, así como lo hizo el bastón, todas las verdades, todas las realidades de lo que necesita ese humano y sus contextos. Y preguntarme siempre, ¿qué temas están naciendo de este proceso? Y cómo yo los voy ubicando, los voy visualizando y voy enriqueciendo también esa magia del proceso de investigación y de creación. Así que esos son 3 puntos súper claves que siempre les aconsejo tener presente en ese toolkit de cómo podemos utilizar nuestra bolsa mágica amarilla. Vamos ahora con el byte número 4. Y sé que estamos hablando de, por ejemplo, de diseño, de UX. Sé que tal vez muchos de los que puedan estar conectando con nosotros se puedan preguntar, bueno, ¿y cómo se usa la bolsa mágica para el UX? Y acá les quiero traer a colación algunos elementos partiendo de una premisa súper clara. Lo digital es social. ¿Y qué significa que lo digital es social? Muchas veces a mí han llegado pensamientos o perspectivas, bueno, pero cuando habla de contexto o antropología de negocios, pues, ¿dónde queda lo digital? Es que el contexto también está en lo digital para que nosotros, por ejemplo, entendamos cómo un cliente utiliza una aplicación, una página web. No podemos reducirla a que el cliente entra a la página web y en el exterior no está ocurriendo nada, o en el mismo ciberespacio. El cliente tiene una página, tiene otra, está haciendo mercado, está viendo un partido. ¿Cómo vemos todos esos puntos claves? Y es por eso que quiero partir del planteamiento de lo digital es social. Yo tengo sí o sí que entender
todo el punto o los puntos de partida completos de las necesidades, de las expectativas, de las emociones de mi cliente, de su identidad, que es uno de los puntos claves, para así, por ejemplo, empezar a hablar de un buen UX, de un buen service design, como lo vimos nosotros en el ejemplo, o cualquier otro tipo de proyecto que yo desee abordar realmente desde ese entendimiento de lo que es mi ser humano, no mi cliente ni tampoco mi usuario. Entonces, cuando partimos de esa base de que lo digital es social y cómo nos puede ayudar, entonces acá les planteo algunos puntos claves. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros indagar en la interacción del humano con la tecnología? La interacción del humano se da en escenarios y escenarios vamos a plantear que es la aplicación, que es la página web, que es cada punto de contacto de los canales digitales, por ejemplo, que nosotros le ofrezcamos al cliente. ¿Qué hay en esos escenarios? Aparte o adicional a lo funcional y a lo técnico de alguna forma. ¿Cómo están distribuidos? ¿Por qué el cliente los usa como los usa? Y tanto los escenarios tecnológicos como los escenarios en donde mi cliente interactúa con esos escenarios, ¿cierto? De punta a punta. ¿Qué está haciendo mi cliente? ¿Qué está haciendo el escenario que yo le estoy ofreciendo? ¿Qué hay detrás de cada uno de ellos? Desde esa visión de que veo más allá de lo evidente. ¿Cuáles son, por ejemplo, los lenguajes de la tecnología? Y cuando hablo de los lenguajes de la tecnología es cómo le habla mi producto al humano desde el punto de vista visual, sensorial y sobre todo cómo esta combinación visual-sensorial genera emociones, genera perspectivas, genera pensamientos en mi cliente, pero siempre ahondándolo a los niveles más profundos, tomando los ejemplos que ya les había mostrado. ¿Cómo vemos más allá de lo evidente? De nuevo. Número 3, ¿cuál es el ecosistema que rodea mi tecnología de humano? ¿Cuáles son esas comunidades que también, por ejemplo, cuando hablo de comunidades, yo tengo un amigo y ese amigo está utilizando una plataforma, una aplicación, y el amigo me dice, no, ni la use, es muy mala, es terrible, no me escuchan, no me sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando mi comunidad, es decir, ese amigo, me comenta sus percepciones sobre esa experiencia de usuario como la tuvo, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a creer fielmente, de alguna forma, en mi amigo o tal vez voy a entrar a chismosear un poquito y si efectivamente encuentro algún elemento que genere una disonancia o algo de estrés en mí, pues yo voy a decir, ah, Andrés tenía razón, yo no vuelvo a usarla. Y ese voz a voz de lo que pasa en el contexto offline, vean por ejemplo cómo puede llegar a impactar a nivel online esta experiencia. Los objetos alrededor también, qué nos están diciendo y cómo nos están hablando. Y punto número 4, ¿cuál es la relación que tiene mi producto con el humano? De nuevo, como estábamos hablando, a nivel emocional, a nivel funcional y a nivel simbólico, entre otros factores, por supuesto, porque estos son algunos bytes, como lo he mencionado, de lo que nosotros podemos tener en cuenta siempre, en cada paso en el que estemos diseñando desde esta perspectiva de la antropología de negocios. Acá, ¿qué quiero hacer? Me gustaría cerrar con un tema súper clave o con una frase súper clave y es que el futuro del diseño es contextual, pero contextual real, contextual aplicado, cuando estamos diciendo que estamos diseñando para el humano y para su contexto. Y la pregunta acá que quiero dejarles es si estamos listos para ver ese panorama 360 del que les he compartido, del que hemos hablado y que por supuesto tiene otros matices muchísimos más profundos. Así que con esto cierro la charla, les doy las gracias, siempre teniendo en cuenta, Félix es el diseño y si estamos listos para usar esa bolsa amarilla mágica que es la antropología de negocios. Así, pues cierro ya con nuestras redes, en donde nos pueden encontrar como Flipa Consultora. Me encantaría escuchar sus preguntas, que ya por ahí los estoy escuchando, chicos. Hola Natalia, ¿cómo estás? Estuvo súper bien. La verdad fue bastante enriquecedor para nosotros y la manera como te comunicas y expresas el conocimiento lo llevas a una analogía de una manera tan tangible, es increíble. Entonces te agradecemos muchísimo por este espacio. Quisiéramos darle a la comunidad ahora la voz y que nos compartieran algunas preguntas que tengan en relación a la charla. Lo pueden hacer a través de los comentarios y nosotros las vamos a ir proyectando. Dale.
Dale, no, ustedes, muchísimas gracias. Estuvo increíble. Yo me emociono. Entonces, sí, me encantaría escuchar las preguntas, que nos cuentan, qué les gustaría saber. Bueno, mientras tanto, compártenos, porfa, libros en donde podamos aprender acerca de este tema. Claro que sí. Entonces, uno de los libros marcantes que a mí me encantan, por ejemplo, y siempre, no, usualmente lo menciono para ahondar en cómo los objetos nos hablan, es de el antropólogo Daniel Miller, que se llama Stuff, Stuff. Y él cuenta diferentes historias sobre investigaciones que ha hecho sobre cómo los objetos le están narrando las realidades de sus clientes y de esos humanos y da ciertos tips de cómo también entenderlos y aprender a escucharlos. Eh, Hay otro que también me gusta mucho que es de Sutherland and Dennis, y que si quieren pues yo les dejo el dato, que es Doing Anthropology in Consumer Research, haciendo antropología en la investigación del consumidor, que pues también consumidor sería otro tema a debatir. Pero el planteamiento del libro muestra cómo hacer etnografía, cómo salir a la calle, cómo explorar y a través de ello generar soluciones para el mundo, pues en este caso corporativo. Entonces serían esos dos libros inicialmente que me salen o que, en los que pienso actualmente. Hay otro que se llama Digital Ethnography, sobre cómo hacer etnografía digital, que es la netnografía de una de las referentes de antropología del diseño en el mundo, que se llama Sarah Pink. Entonces serían esos como tres, los que se me vienen a la cabeza en este momento. Ok, súper Natalia, gracias. Bueno, por ahora en el público no tenemos preguntas. Cuéntanos en dónde te podemos encontrar. Bueno, en Instagram me pueden encontrar como @Natalia_Piso Antropológica, en Twitter como Natalia Usme y en LinkedIn como Natalia Usme Enrique. Ok, súper. Bueno, Natalia, y sé que tenías algo que compartirnos frente a tus talleres. Cuéntanos un poco acerca de esto. Sí, muchas gracias Daniela, chicos, por el espacio. Efectivamente, pues yo les cuento. Desde Flipa venimos realizando una iniciativa desde abril que se llama Aprende con Flipa. De hecho, ahorita del 14 al 25 de julio vamos a tener un bootcamp online donde les vamos a enseñar, son 17 horas de aprendizaje, cómo hacer una etnografía, por ejemplo, que es la investigación online cualitativa, cuáles son esos métodos claves y sobre todo esa capacidad de análisis que nosotros podemos desarrollar, y junto con otro que es origamización del cliente, cómo entender esos valores, esas creencias y esas relaciones que hila con el producto o servicio. Son 2 workshops más una conferencia con un referente internacional de Brasil que nos va a enseñar en esta conferencia cómo hacer el research digital. Entonces ese es el bootcamp y adicional a eso tenemos una parrilla usualmente de workshops que es etnografía, storytelling de productos digitales, origamización del cliente y me falta uno, etnografía, origamización del cliente, storytelling. Bueno, y el otro, déjenme pensarlo un poquito y ya les digo. No, no te preocupes, son los nervios de estar en vivo, lo entiendo. Bueno, mientras te devuelve como la paloma, tenemos una pregunta de Cristina y Cristina nos pregunta, ¿cuáles son las intersecciones, diferencias o confusiones entre la antropología de negocios y el design research, UX research y service design? Vale, muchísimas gracias, Cristina. Y hola, ¿cómo estás? Por la pregunta. Entonces, lo que pasa, y este es mi planteamiento a nivel profesional. La antropología de negocios se puede aplicar en todas las áreas de una organización desde mi perspectiva y desde las experiencias que nosotros hemos aplicado. Obviamente van a existir otras visiones, pero como lo hemos aplicado es a nivel interno, en diseño de servicios, como tú mencionas, Cristina, en investigación de experiencia del usuario y en diseño de investigación o diseño de la antropología. ¿Qué pasa? Yo entiendo que se necesita categoría, uno, como profesional y el mundo del ecosistema empresarial necesita categorizar. Esto es UX Research, esto es Service Design, esto es Design Research, y así, profesión por profesión muy marcada. Pero a la hora de la verdad, y de nuevo, este es mi planteamiento, pues estamos hablando de cómo diseñamos para los humanos, ¿cierto? O sea, ese es el tema de base, son personas que tienen emociones,
que tienen un contexto, que tienen unas realidades. Por lo que la intersección o la manera en que combinan es un Service Design tiene humanos, un UX Research, etcétera, etcétera, de manera que la antropología de negocios se puede utilizar efectivamente con diferentes abordajes, diferentes alcances, objetivos, incluso con un equipo diferente, pero lo de base siempre va a estar. Incluso Cristina, y te saludo con mucho cariño porque es parte de nuestros flipados que han hecho el workshop con nosotros, entonces le agradezco un montón que esté ahí viéndonos súper juiciosa y muchas gracias por tu pregunta, Cristina. Genial, muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta y es, ¿qué perfiles conforman los equipos con los que trabajaste en los proyectos del gimnasio y caminatas? Ok, entonces ahí éramos de Service Designers, éramos antropólogos de negocio y también teníamos dentro del equipo a marqueteros, como se dice coloquialmente. Ese sería el equipo. También he trabajado y acá les comparto con diseñadores, con comunicadores organizacionales, con economistas conductuales. Depende mucho de cómo se customiza de alguna forma el proyecto, los actores dentro de él, dependiendo también de qué necesita el cliente. Ok, bueno, tenemos otra pregunta relacionada con el bootcamp del cual nos hablaste y María nos pregunta, ¿en dónde podemos saber más acerca de este bootcamp? Súper, María, muchísimas gracias por tu pregunta. En nuestra página web, en flipaconsultora.com, en nuestras redes sociales también nos encuentran así, Flipa Consultora, y allí estamos siempre compartiendo la información sobre el bootcamp. Ahí está todo actualizado, cómo puedes inscribirte, cuál va a ser el contenido y qué van a lograr, sobre todo. Súper. Hay una pregunta que a mí me surge, Natalia, es quisiera saber cómo llegaste a todo este mundo, o sea, cómo pasaste de estudiar lenguas y conocer todo este mundo. ¿Cuál fue como esa primera cita que tuviste con todo este tema de antropología de negocios? Ay, me encanta esa pregunta porque me gusta mucho que se abra como todo el espacio sobre el camino que se trazó. Como yo les estaba contando, tras bambalinas, estudié lenguas modernas, pero el programa de lenguas modernas estaba enfocado en esa universidad, en comunicación organizacional, en cultura organizacional. Entonces ahí partimos de la base de que nos enseñaron estos planteamientos de qué es lo humano dentro de los negocios, cómo se comportan las personas. En esos primeros semestres incluso vimos, por ejemplo, temas como lingüística organizacional, partimos a hacer trabajos de campo etnográficos utilizando las ciencias sociales, creando soluciones para proyectos que nos daban también los mismos cursos. Una vez, pues yo cumplo el pregrado, dentro del mismo pregrado también tengo la oportunidad de viajar a Campinas, que es en Brasil, y allí en la Unicampi, que es la Universidad de Campinas, estudié análisis del discurso, cómo puedo entender los discursos mismos de las personas que hay detrás de ellos, procesos cognitivos, y ahí vi, por ejemplo, redes neuronales, cómo funcionan los modelos mentales de las personas. Entonces, toda esta combinación, muy resumida, evidentemente, toda esta combinación es la que me lleva a estos primeros pasos. Apenas me graduó del pregrado, me voy, eso fue en 2014, me voy a la Universidad de Lund, en Suecia, a estudiar como tal la antropología de negocios con referentes de la industria, como por ejemplo Red Associates, que es una de las empresas líderes en aplicar este abordaje de las ciencias sociales para los negocios. Y pues así es como llego y como voy. Bueno, súper. Además que has construido una carrera bastante no solo exitosa, sino enriquecedora para ti y para todas las personas que te rodean y que te seguimos, porque estás constantemente compartiendo conocimiento y esto es algo que valoramos mucho. O sea, les recomiendo que sigan a Natalia en redes, van a aprender un montón, está constantemente activa compartiendo un montón de cosas. Y bueno, creo que ya vamos a cerrar con una última pregunta y es de Paola y Paola nos pregunta si puedes profundizar un poquito más en el tema de etnografía. Claro que sí. Entonces, pues yo ahí les doy algunos bytes. La etnografía se origina en 1995 y aquí yo siempre me emociono cuando digo 1995 porque estamos en el 2020 y alguien en el 95 pensó que la investigación online iba a ser el futuro. Ese alguien se llama Robert Cosinetz.
Y básicamente la etnografía que hace es estudiar los contextos a nivel digital de las personas, las prácticas, las relaciones que crea, las interacciones, tanto dentro de la comunidad como con el producto, servicio o estrategia. Y eso para aquí, a mí me sirve como negocio, para crear estrategias, para entender cómo se está moviendo ese cliente, no sin olvidar esa dupla, el cliente offline y el cliente online. Y yo tomo todo este insumo y lo analizo de cierta manera y genero diferentes estrategias de acuerdo a lo que yo me planteé. Ok, súper. Bueno, Natalia, no tenemos más preguntas por hoy. Te agradecemos mucho por haber venido a este espacio, por haber compartido tu conocimiento con la comunidad de IXDA Bogotá. Y la verdad fue un gusto tenerte aquí con nosotros. Esperamos tenerte en futuras ocasiones para que nos compartas más de todo esto que sabes. Ay, no, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Ya me volvió el tema a la memoria. Y aprovecho este último espacio, es rediseño de la experiencia del cliente online, etnografía, origamización, business design y storytelling para productos digitales. Toda la parrilla de workshops. Y ya con esto, muchas gracias, chicos, por la invitación. Fue un honor estar en este espacio. Muchas gracias también a los que nos acompañaron. Saludos, Cristina, me emociona. Y a todos los que estuvieron presentes. De verdad que pues es un gusto, es nuestra pasión. Súper, Natalia. Gracias. Feliz fin de semana para todos. Gracias a todos los que se conectaron hoy. Síganos en nuestras redes. Ahorita vamos a publicar una imagen en donde van a salir